El anuncio del próximo gabinete generó diferentes reacciones, ¿no? Respecto a lo que va a pasar con los ministros del presidente electo Gabriel Boric. Vamos a establecer contacto con el senador de Renovación Democrática, Juan Ignacio Latorre, para que nos cuente su parecer. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo Revolución está? Democrática. Gracias por el... Sí, Revolución Sí. Democrática. Gracias por el contacto. Gracias a usted. Bueno, ¿qué le pareció primero este gabinete? La verdad es que había bastante especulación, se hablaba mucho de la importancia de que estuviese esta juventud, ¿no? Esta generación de recambio, pero también acompañada por quienes tengan más experiencia o bagaje político, como lo vimos, por ejemplo, ¿no? con Carlos Montes. Sí, la verdad es que a mí me genera esperanza el gabinete, me da confianza también, creo que es un buen primer gabinete que va a acompañar al presidente electo. Siempre dijimos que la foto final iba a ser con esta consigna que nosotros levantamos en campaña, que estamos convocando a los jóvenes de todas las generaciones, decíamos. Y eso implica jóvenes de edad, el mismo presidente tiene 35 años, va a cumplir 36 años, y hay muchos de sub 40, digamos, o de 40 y tanto, y otros jóvenes, también creemos nosotros, gente que está por los cambios, que está en este nuevo ciclo político, pero que tiene experiencia, ¿no? Que tiene experiencia en el Estado, que ya ha gobernado en otros periodos y se ha sumado a este proyecto, ¿no? Se ha sentido convocado a este proyecto. Muy potente la presencia de la mayoría de mujeres, mujeres muy potentes además en sus carteras, con capacidades técnicas, políticas, académicas, y lo otro, gente también de regiones, ¿no? Y muchos independientes. Yo creo que eso es muy, muy interesante. Entonces, a mí me da confianza mirando la foto global, ¿no? La foto global de este gabinete con diversidad del mundo social, cultural, de regiones también, y sobre todo competencias, ¿no? Competencias técnicas, políticas, académicas que van a ser muy necesarias para buscar los acuerdos democráticos en el Congreso. Sabemos que el Congreso tiene una correlación de fuerza difícil, el Senado está empatado, por tanto se requiere mucha capacidad de diálogo, de buscar acuerdos democráticos en el Congreso, digamos. Bueno, de hecho se habla mucho de esta foto, ¿no? En redes sociales donde se compara el gabinete del retorno a la democracia, ¿no? Del expresidente Elwin con este gabinete. Lo dijo el propio Gabriel Boric, ¿no? Que claro, si bien es una imagen muy bonita, la imagen actual, muy colorida, donde sí hay presencia de mujeres y de muchas mujeres, cuando no había ninguna, ¿no? En ese gabinete, en esta foto en blanco y negro, ¿no? La verdad es que decía, bueno, también son otros tiempos, hay que tomar en cuenta que se estaba saliendo de una dictadura. Ahora, la verdad es que de todas maneras llama la atención, es bueno, usted lo decía, hay figuras potentes, muchas mujeres también, ¿no? Que tienen bastante que aportar en ese sentido. ¿Qué impresión le da a usted esa comparación de ambas fotos? Sí, yo creo que son tiempos distintos. Yo creo que, claro, hay un elemento común en que ambos gobiernos se plantean como gobiernos de transición. El de Patricio Elwin obviamente era la transición de una dictadura a una democracia. O sea, eran tiempos muy, muy complejos, con Pinochet de comandante en jefe del ejército, con una coalición de gobierno de partidos, digamos, la Concertación, que, claro, nombró puros hombres, y era como se entendía la política tal Sí. vez en esos tiempos, ¿no? De que era dominada por los hombres, entonces no le llamaba la atención prácticamente a nadie, que no, ese no era tema, digamos. Sin embargo, claro, 30 años después, este gobierno, encabezado por el presidente electo Gabriel Boric, también se entiende como un gobierno de transición constitucional. La diferencia es que estamos pasando de la constitución del 80, de Pinochet, a una nueva constitución democrática, que esperemos, le quedan 6 meses de trabajo, va a haber un plebiscito de salida, esperemos que el pueblo soberano salga masivamente en urnas con voto obligatorio, además, a ratificar una nueva constitución democrática que será un nuevo contrato social para los próximos 30 años, por decir un tiempo. Entonces, estamos en tiempos distintos, el movimiento feminista en Chile tiene mucha fuerza, ha agarrado mucha fuerza en los últimos años, la política hoy día está en disputa, los partidos emergentes como los nuestros, me refiero al Frente Amplio o los mismos movimientos que surgieron del movimiento estudiantil del 2011, y luego de las olas feministas de protesta, yo creo que hoy día nuestras compañeras están en primera línea y para nosotros es absolutamente normal y deseable, además, que
estén en primera línea y que incluso ni siquiera sea paritario, que sean más mujeres que hombres, ¿no? Y hay algunas que destaco, no, se me van a quedar algunas fuera del tintero, pero Isca Siches, por ejemplo, en Interior, rompiendo esquemas completamente, todo lo que ha sido clásicamente ese cargo, ministros del Interior, hombres, subsecretarios, hombres, ¿no? Acá y hay un tono distinto. La canciller, Antonia Urrejola, con una tremenda experiencia en América Latina en materia de derechos humanos. Maya Fernández en defensa, creo que es muy potente, muy simbólico, la nieta de Salvador Allende en defensa. Bueno, la ministra de Cultura, es decir, Camila Vallejo, la vocera, que va a estar en el comité político. Me parece que hay mujeres muy, muy potentes, la ministra de Sí. Salud también, la ministra de Desarrollo Social. Entonces, estamos muy contentos, la verdad, con este nuevo gabinete. Senador, ¿y qué le parece el nombramiento de Mario Marcel, pero también el hecho de que el expresidente del Banco Central haya accedido, ¿no? O sea, yo me imagino que acá hay bastante vocación, ¿no? De servicio también y de querer lo mejor para el país, tomando en cuenta las advertencias que incluso él había hecho respecto a lo que podía pasar en el escenario económico, ¿no? La inversión, etcétera, en el caso de ser electo Gabriel Boric. A ver, mi opinión es que Mario Marcel es un tremendo economista, lo hizo muy bien en el Banco Central, es una persona respetada nacional e internacionalmente, me atrevería a decir. Creo que da confianza a todos estos mensajes que habían en semanas previas de decir hay que nombrar rápido un ministro de Hacienda y comunicarlo para calmar la ansiedad y el nerviosismo de los mercados, decían, ¿no? De distintas voces. Nosotros decíamos, no, va a ser nombrado igual que todos los demás ministros y ministras, va a tener obviamente un rol importante, pero no creo que tenga el rol de superpoderes que tenía tal vez el ministro de Hacienda en los años 90, en que todo pasaba por ese ministerio, toda la política social, por ejemplo, se subordinaba al Ministerio de Hacienda. Yo creo que hoy día la diferencia es en que Mario Marcel conoce perfectamente cuáles fueron las propuestas programáticas que hicimos en segunda vuelta, donde hicimos cambios de primera a segunda vuelta, hicimos ajustes programáticos, incorporamos buenas ideas de las otras candidaturas de centroizquierda, incorporamos en un consejo asesor a gente muy diversa como Roberto Saller, como Ricardo French Davis, como Andrea Repeto, bueno, académicos y académicas muy prestigiosas que se sumaron en segunda vuelta, se sintieron convocadas e hicimos ajustes en materia económica. Por ejemplo, en materia tributaria, ¿no? Hay una propuesta ambiciosa, pero con gradualidad de recaudar 5 puntos del PIB en régimen. Bueno, Mario Marcel conoce esa propuesta lo que implica la condonación del CAE de manera gradual, a largo plazo, pero hacerlo. O el cambio en el sistema de pensiones. Bueno, una serie de cambios que nosotros propusimos para la segunda vuelta, que son oferta programática, finalmente que hay un mandato popular, porque de alguna manera es el pueblo el que termina ratificando esa propuesta que hicimos y nosotros sabemos que Mario Marcel está comprometido con esos cambios y va a facilitar esos cambios, es decir, una persona que va a tener la capacidad de buscar acuerdos. Insisto, en el Senado, que es el espacio donde yo trabajo, estamos empatados, pero creo que Mario Marcel va a ser muy bien recibido por distintos sectores para sentarse a la mesa y buscar esos acuerdos democráticos por el bien común de Chile, en la línea del programa que nosotros planteamos. Hemos visto varias señales por parte del presidente electo Gabriel Boric en la Moneda Chica, donde se acerca a la gente. Bueno, no solamente ahí, ¿no? La primera vez que fue a encontrarse con el presidente Sebastián Piñera, llegó caminando a la Moneda, lo cual, por supuesto, también generó ahí algunos problemas seguramente para su equipo de seguridad. Pero se ve esta cercanía, ¿no? Un tema menos jerárquico, de estar cerca de la gente, que es lo que ha buscado, por ejemplo, la convención también. Claramente que una vez ya ocupando el sillón presidencial va a tener más seguridad, sin duda que quizás no va a ser la tónica, pero es un estilo que se buscaría mantener o que usted cree se debiese mantener para justamente mantener la adhesión de los votantes. Hoy día la encuesta KDM mostraba que disminuye la cifra en ese sentido. Mire, mi opinión es que el presidente electo, Gabriel Boric, es bastante auténtico, genuino. Él es así, ¿no? Él es así, no es que esté actuando de esta manera o esté
con un guión diseñado, comunicacional, digamos, porque le dicen que tiene que hacer tal o cual cosa. Él es así, como diputado 8 años, ha sido así, él viene del movimiento social, está acostumbrado a estar en la calle, a estar con la gente, en reuniones con organizaciones, de manera horizontal, cara a cara, digamos, no esta cosa como una autoridad parlamentaria o ahora presidente que habla desde el Olimpo, digamos, desde arriba, ¿no? Yo creo que esto le sale muy natural a Gabriel Boric, al presidente electo. Obviamente, claro, cuando asuma, me imagino, habrá una serie de protocolos y temas de seguridad, pero yo creo que él va a buscar mantener ese contacto con la ciudadanía directo y también por las redes sociales. A él le gusta mucho interactuar desde su Twitter, desde sus redes sociales con la gente, responder, entrar en comentarios. Es muy activo en eso, ¿no? Y lo ha sido siempre así, no es que ahora lo haga especialmente o en campaña, siempre lo ha hecho así. Entonces, mi impresión es que va a tratar de intentar mantener, habrá un diseño de una comunicación lo más directa posible con la gente, en regiones también, y por redes sociales, de tal manera de mantener una conexión de la ciudadanía con el presidente, con el gobierno, con las agendas, porque sabemos muchas veces que lo mediático o lo que se muestra, digamos, en los medios de comunicación es más bien el conflicto, la pelea, la discusión política, y la gente yo creo que está un poquito cansada de eso, y es muy poca la gente que sigue esas discusiones, lo sigue la gente más bien politizada o de los mismos de siempre, círculos más cerrados. Mientras tanto, que lo que realmente le importa a las grandes mayorías es cómo se mejoran las condiciones de vida, cómo avanza la reforma en materia de salud, en materia de pensiones, los temas de seguridad, de vivienda, de educación. Bueno, creo yo, esa es mi impresión, ¿no? Que eso es lo que le motiva a la gran mayoría de la gente y me parece que la capacidad comunicacional que tiene y la conexión también emocional que tiene el presidente electo con la ciudadanía, me imagino, mi opinión, la debería mantener y profundizar. Sí. Habrá un diseño para aquello y medidas de seguridad, protocolo, una serie de cosas, pero yo creo que es algo que él va a intentar mantener. Senador, dentro de las prioridades en la agenda del presidente electo Gabriel Boric está, bueno, la pandemia, por supuesto, la educación, seguridad, pero también el conflicto en la Araucanía, ¿no? Es un tema muy complejo de abarcar. ¿Cómo cree que se debe actuar en ese sentido donde estamos viendo, ¿no? Escenarios cada vez más violentos? Es muy complejo, es muy dramático lo que ocurre en la macrozona sur, como se llama, en la Araucanía, además con una militarización que nosotros hemos sido muy críticos en el sentido de una zona en conflicto, con una deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo nación mapuche, que se ha reconocido en múltiples informes, yo creo que es reconocido transversalmente. No es una buena receta enviar a las Fuerzas Armadas a esa zona en conflicto. Esto por experiencia también internacional, y es una alerta que levantó el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y distintas voces del mundo de los ¿Pero derechos por qué humanos, no solo no? en Chile. Porque es una provocación para estos grupos, porque por otro lado, de acuerdo a lo que decía, por ejemplo, el delegado presidencial, la ciudadanía sí se sentía más segura con el ejército apostado en el lugar. A ver, es que tomar decisiones en base a encuestas, que se hizo una consulta donde participó un porcentaje minoritario de personas, pero es legítimo, ¿no? Decir que el problema de seguridad se va a resolver con la presencia de militares. ¿Cuál es la experiencia internacional en esto? Cuando tú envías Fuerzas Armadas a una zona en conflicto, con un conflicto étnico, con un conflicto histórico no resuelto, donde hay una deuda histórica, tú sabes cómo comienza esa incorporación de las Fuerzas Armadas, pero no sabes cómo termina, no sabes cómo puede ir escalando el conflicto incluso. Y por lo demás no puedes garantizar o no es sano que tú garantices la presencia permanente de las Fuerzas Armadas ahí, porque eso sería como estar gobernando en una especie de dictadura en una zona, digamos, ¿no? Como decir, mire, vamos a mantener de manera permanente a las Fuerzas Armadas ahí porque a la gente le da más seguridad. Sin embargo, los temas de violencia siguen ocurriendo en una zona fuertemente militarizada. Entonces, pareciera ser que esa no es
la receta, no es la solución. No se aborda el tema de fondo, además, porque envías militares, pero no abres ningún canal de diálogo plurinacional sin exclusiones, que es lo que nosotros hemos dicho es lo que hay que hacer. Chile requiere avanzar hacia un pacto plurinacional. Eso requiere abordar los temas de fondo, que son demandas históricas de autonomía, autodeterminación, derechos colectivos, territorio. Tenemos un tema de tierra muy brutal, que en este gobierno hay una subejecución presupuestaria por parte de CONADI. Hay como 500 solicitudes que han sido declaradas admisibles, digamos, para recuperación de tierras, pero no se han ejecutado. Eso genera, con comunidades, estoy hablando de comunidades que están por la vía institucional tratando de resolver los problemas, pero cuando no hay respuesta en corto plazo, digamos, cuando no hay respuesta y se dilatan las soluciones, bueno, eso va generando una escalada de conflicto. Es un tema de no hay recetas fáciles, pero al mismo tiempo ya sabemos lo que no funciona. Ya llevamos 30 años en democracia donde se han intentado un cierto camino que no ha dado buen resultado. Entonces, se ha evitado ir a los temas de fondo. Acá las forestales, las grandes forestales, por ejemplo, creo que tienen que ser parte de la solución, sentarse a la mesa, porque hoy día son parte del conflicto también, y ellas lo saben. Entonces, es un tema complejo que requiere un diálogo distinto, y lo ha dicho la ministra Isquia Siches, y yo me imagino que va a ser una de las prioridades al asumir el gobierno de tener un equipo que trabaje en este diseño de diálogos sin exclusiones, diálogos plurinacionales, donde yo creo que además la Convención Constitucional va a aportar mucho una solución más de fondo, más de largo plazo, más sostenible. Eso es lo que hemos planteado en nuestro programa, por lo demás, ¿no? Nuestra propuesta. Bien, senadores de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, un gusto, muchas gracias por conversar con nosotros y que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien, buen día.